Bueno, en primer lugar, para fundamentar un despacho que versa sobre tres expedientes que hoy tenemos como temario. Me refiero a los expedientes 201.955 de exhibición de pago de TGI, al 201.954 que crea un fondo de emergencia para subsidios, y al 202.472 que es al que se refería el concejal Caballero, que es el elaborado por los vecinos de distintos barrios de la ciudad que fueron damnificados por el 19 y 20, las inundaciones del 19 y 20 de diciembre, que es el que plantea que se otorgue un subsidio. Decía, señora presidenta, que primero quiero fundamentar esta propuesta de despacho que llevamos la semana pasada entre muchos concejales, que finalmente fuimos los que convocamos a esta extraordinaria, para plantear en la Comisión de Presupuesto esta necesidad de que se dé respuesta por un sí o por un no a una propuesta que habían elaborado los vecinos y muchos otros concejales que reclamaban desde hace muchos meses, desde la inundación del 19 y 20, que este cuerpo discutiera y sometiera a votación las propuestas de los vecinos. Se sabe, señora presidenta, que durante 4 días previos a las inundaciones, lo ha dicho el concejal Caballero hasta el cansancio, había alerta meteorológica de la ciudad de Rosario. Incluso el propio concejal Caballero, seguramente lo va a contar él con más detalles, había planteado una carta de intendencia con los peligros que significaba una alerta meteorológica con las faltas de obras de infraestructura para muchas zonas inundables de la ciudad. El 19 y 20 de diciembre, en más de una decena de barrios de la ciudad, se produjo una inundación inédita en la ciudad de Rosario y estamos convencidos que frente a situaciones extraordinarias, el Estado tiene que tomar medidas extraordinarias. Es por eso que un grupo de vecinos de distintos barrios de la ciudad comenzó a convocarse en asamblea, primero para plantear cuáles podrían llegar a ser las herramientas, las salidas, para que el Estado se hiciera presente en esas asambleas y que dijera cuáles eran las razones por las cuales se había inundado varios barrios de la ciudad que habitualmente no eran zonas inundables. ¿Y por qué las zonas inundables habían tenido un nivel de anegamiento inusitado en esa lluvia tan extraordinaria? La respuesta que se les dio a los vecinos por parte de funcionarios municipales en varias de estas asambleas, en las cuales muchos concejales concurrimos, fue que había que hacer un informe técnico y que luego de ese informe técnico iban a determinar las responsabilidades. El tiempo pasó, señora presidenta, hubo más de 10 asambleas, hubo algunos funcionarios que se presentaron, municipales, provinciales, siempre aludiendo a que se estaba realizando el informe técnico. Hubo un informe técnico planteado en la página web de la municipalidad que no planteaba ninguna responsabilidad técnica de ningún tipo, de ningún nivel del Estado. Los vecinos se seguían preguntando cuáles son las obras de infraestructura necesarias para que esto no vuelva a suceder. Queremos discutirlo, queremos que alguien nos atienda. ¿Sabe cuánto tardó la señora intendenta en atender a los vecinos damnificados por las inundaciones del 19 y 20? 55 días, señora presidenta. La respuesta que el Estado local y provincial, porque también hay que decirlo, le ha dado a los vecinos damnificados ha sido cero. Ninguna respuesta. Han declarado públicamente que si ellos generan herramientas de asistencia a las víctimas, están reconociendo que tienen una responsabilidad en las inundaciones. Una locura, señora presidenta. Cuando ocurrieron las inundaciones de La Plata y Buenos Aires, ni el Estado Nacional, ni la provincia de Buenos Aires, ni la ciudad de Buenos Aires empezaron a preguntarse de quién era la responsabilidad. Lo que hicieron fue estar presente en el lugar, con las diferencias políticas que necesitaban de cada uno de esos poderes y el Parlamento.
y buscar cuáles son las medidas y las políticas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Y después, obviamente, a partir de informes técnicos, buscar cuáles son las responsabilidades de los distintos actores que intervienen, o que, mejor dicho, que no intervienen para evitar este tipo de catástrofes, para evitar que esto vuelva a suceder. ¿Qué es el objetivo final de esta discusión extraordinaria a la que nos encantaría que los concejales oficialistas hubieran bajado? Como se lo quiso estigmatizar desde el Departamento Ejecutivo Municipal. Hay que informarle a la señora Intendenta que son más de una docena de barrios que fueron anegados por las últimas inundaciones, de distintos tipos de clases sociales, con mayores y menores niveles de poder adquisitivo, pero con un denominador en común: la necesidad de respuesta. Por eso esta sesión extraordinaria, señora Presidenta, porque quiero decir un par de cosas más que es muy importante que quede por versión taquigráfica aquí en este debate del Consejo. ¿Sabe una cosa, señora Presidenta? Hasta el día de hoy el municipio no ha hecho un relevamiento de las zonas inundadas. A 4 meses no sabe qué áreas se inundaron, no sabe qué familias se inundaron. Y lo peor de todo, señora Presidenta, es que no sabe que hubo 3 muertos en las inundaciones. Cuando el periodismo se lo pregunta, reconoce uno solo. Y está discutiendo sobre los muertos, una locura ante una catástrofe. Lo primero que uno tiene que hacer como Estado es tiene que informarse. Para eso hay que hacer relevamientos por personas profesionales y luego opinar acerca de los resultados de esa información que se construye. No se puede improvisar con la desgracia de la gente, no se puede improvisar con la necesidad de la gente. Quiero decir algo más, señora Presidenta, porque se han utilizado argumentos para desprestigiar a quienes apoyábamos o viabilizábamos las propuestas de los vecinos. Desde un primer momento, el concejal Caballero, la concejala Huesca y quien les habla, como pertenecemos a uno de la decena o más de una decena de barrios inundados, dijimos que cualquier medida que tome el Estado, municipal, local, provincial o nacional para asistir a las víctimas, nosotros nos autoexcluíamos por razones obvias. Desde un primer momento lo dijimos, porque no era moral participar de un debate en el cual nosotros éramos beneficiarios. Entonces lo dijimos desde un primer momento, los concejales oficialistas se olvidan de eso y lo utilizan como un argumento para desprestigiarnos. Por eso es importante también decirlo aquí, señora Presidenta. Es muy importante también plantear que hay antecedentes en la materia en el Consejo Municipal, mejor dicho, en el municipio de Rosario. Quienes hoy se rasgan las vestiduras porque estamos discutiendo en el día de la fecha un subsidio para los damnificados, en el 2007, señora Presidenta, 28 de junio del 2007, Diario de la Capital, hay una discusión entre María Eugenia Bielsa, gobernadora de aquel entonces, hay una discusión entre la vicegobernadora de aquel entonces, María Eugenia Bielsa, y el intendente Miguel Lifchit, porque el intendente Miguel Lifchit había utilizado un presupuesto que la provincia le había mandado, 35 millones de pesos por las inundaciones, para distribuir con subsidios económicos entre los damnificados de las inundaciones de Nuevo León y Cristalería de aquella época. Fíjese cómo cambian los argumentos de acuerdo a si uno es oficialismo u oposición. En ese momento era oposición la provincia, ¿no? Entonces, el funcionario de aquel entonces, Gustavo Asegurado, secretario de Hacienda, decía: la entrega de dinero se produjo para reparar los daños y los artefactos de cada hogar. Y tras un relevamiento que se hizo domicilio por domicilio, verificando los destrozos y solicitando presupuestos. Esto hizo la Intendencia Socialista en el 2007.
suficiente, señora presidenta, con el dinero de la provincia. Dígame, señora presidenta, si en vez de todas estas discusiones formales, procedimentales, que nada tienen que ver con las necesidades de los vecinos, no se podría haber hecho lo mismo. Y no estaríamos discutiendo. A 24 o 48 horas, lo que tendría que haber hecho la Intendencia es solicitar, si no quería los recursos necesarios para poder asistir a los damnificados. ¿Sabe lo que pasa? Es que el problema se negó, se invisibilizó. Desde un primer momento esto no fue una tragedia. Parece que en Rosario tiene que haber 50 muertos, como dijo la superintendente ayer en un programa de televisión. Un muerto es tan importante como 200, señora presidenta. Por eso es que estamos aquí, porque hay muchos barrios de la ciudad de Rosario que han sido víctimas de la última inundación, con diferentes características sociales, pero con un solo reclamo, con una sola demanda: que el Estado esté cerca de los ciudadanos, de los damnificados. Y por eso, señora presidenta, que hoy hay 13 concejales aquí dispuestos a discutir todos los proyectos vinculados a las inundaciones del 19 y 20 de diciembre, de todos los barrios de la ciudad de Rosario, que hay que recordarle a la señora intendenta que no fue solo Fisherton y Nuevo Alberdi. Porque el otro día que escuchábamos en un programa de televisión decía lo siguiente: a Nuevo Alberdi estuvimos al otro día entregando colchones, al otro día de la inundación, y alguna comida, algunos alimentos, agua, por otra parte que venían de la nación, ¿no? Que no era del presupuesto municipal. Y en Fisherton les estaban ofreciendo créditos. Le digo, hay 10 más barrios que estuvieron inundados. Y segundo, estigmatizar un barrio de la ciudad, planteando todo el tiempo por parte de los concejales oficialistas y de la intendencia, que como es un barrio pudiente, no se lo asistió, no fue defensa civil. ¿Sabe qué pasa, señora presidenta? ¿Sabe qué pasa, señora presidenta? No recorrieron nunca ninguno de los barrios, excepto Nuevo Alberdi, ninguno de los barrios damnificados, porque si no se hubieran dado cuenta que los hogares que se inundaron, que las personas que fueron víctimas de estas inundaciones, no solo que no tienen el dinero para recuperar lo que perdieron, sino que se merecen igual trato que cualquier damnificado de cualquier barrio. Por eso voy a hacer la propuesta de despacho que refiere a los 3 expedientes que mencionaba al comienzo de mi intervención, que dice lo siguiente. Artículo 1. Otórguese por única vez un subsidio a las personas que fueron afectadas por el fenómeno meteorológico extraordinario acaecido en la ciudad de Rosario los días 19 y 20 de diciembre del 2012, que trajo como consecuencia la inundación en los distintos barrios de la ciudad. Artículo 2. El monto del subsidio se determinará en base al daño que verifique la autoridad de aplicación. Artículo 3. Exímase a los propietarios de inmuebles afectados directamente por la inundación sufrida el 19 y 20 de diciembre del 2012 del pago de la tasa general de inmuebles a partir de la aprobación de la presente y por un lapso de 6 meses. Artículo 4. Exímase del pago del derecho de registro e inspección a todos los establecimientos directamente afectados por inundaciones sufridas el 19 y 20 de diciembre a partir de la aprobación de la presente y por un lapso de 6 meses. Artículo 5. Los damnificados deberán acreditar respecto del inmueble donde se produjeron las pérdidas, ser titular del dominio u ocupante legítimo. Si las pérdidas se hubieran producido o hubieran relacionados con una actividad que requiere habilitación municipal, deberá además acreditarse la vigencia de la misma a la fecha de la inundación. El artículo 6, señora presidenta, es una propuesta del concejal Boazo que tiene que ver con establecer de dónde se van a sacar los recursos para poder financiar este subsidio, que me parece muy importante habida cuenta de los argumentos que escuchamos en los últimos días en los medios de comunicación. Muchas gracias, señora presidenta.